Comprometidos con la preservación de la salud pública en el estado de Puebla y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, surge el Centro Médico Virtual de Alta Especialidad CEMEVI, una plataforma que funge como enlace virtual entre médicos generales, especialistas y subespecialistas en la atención médica de los pacientes en hospitales asignados por la contingencia. El centro médico representa un paso en el uso de la tecnología, dotando a los médicos especialistas, subespecialistas y médicos generales de un intercambio cognitivo que les permita preservar la salud de los pacientes en estado crítico. ¿Cómo funcionará en esta época de contingencia? A través de esta plataforma, los profesionales de la salud asesorarán, asistirán y guiarán de manera remota a médicos que atiendan de manera directa a pacientes diagnosticados por COVID-19. Existen dos presentaciones para hacer más ágil, más amigable su uso. La primera es una plataforma web para su uso en PC y laptop. La segunda es una aplicación para su uso en tableta y teléfonos móviles. Con esto, todos los médicos podrán usar la aplicación desde su celular, ya que no se requiere de una gran inversión para su instalación. Solo deberá contar con una conexión a Internet dentro del hospital, sistema operativo Android, procesador y almacenamiento suficiente, así como una cámara con buena resolución, más micrófono y bocina con buena definición. La plataforma cuenta con 6 componentes. 1. Expediente electrónico, el cual otorga a los médicos datos útiles para el tratamiento del paciente. 2. Protocolo de detección de síntomas, que sirve como material de apoyo para el médico tratante que marca una directriz en la detección de los síntomas. 3. Protocolo de acción COVID de criterios de acción, según algoritmo de comorbilidad. 4. Consulta remota por especialistas, el cual otorga acceso directo a una videoconferencia con médicos especialistas, quienes, a través de las herramientas de plataforma, pueden observar el material médico que les permita guiar, asesorar y asistir al médico solicitante. 5. Videos tutoriales y videoconferencias que brindan información en videos explícitos educativos sobre tratamientos indispensables para la acción inmediata en pacientes COVID-19. 6. Referencias bibliográficas, las cuales contienen artículos académicos actualizados y enlaza al programa de enseñanza de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. El CEMEVI contará con más de 80 médicos especialistas que colaborarán en horarios específicos las 24 horas, los 7 días de la semana. De esta forma, los médicos regresarían a sus labores vía remota y recuperaría el salario promedio cada uno. Al día de hoy, se ha implementado el proceso de capacitación, siendo el Hospital General del Sur el designado como sede principal. Este modelo, además de ser un referente único e innovador a nivel nacional en el tratamiento del COVID-19, a largo plazo fungirá como un centro de enlace y coordinación para la optimización de recursos en el sector salud del Estado de Puebla, en la detección y atención oportuna de eventos críticos que pongan en riesgo la salud pública. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. El día de hoy tuvimos un contratiempo con nuestros ponentes, pero en un momento más se conectarán con nosotros, en unos 10, 15 minutos,
para dar los temas del día de hoy. Pero para no retrasarnos, empezaremos con unos videos que van a servir como referencia y posteriormente el doctor Óscar Arturo Barrios Hernández, que va a ser nuestro ponente el día de hoy, vendrá a complementar la información de estos videos. Entonces, vamos a comenzar para no retrasarnos, por favor. Sí, claro, podrán empezar a llenar el formato de registro. En un momento ahorita lo ponen y comenzamos registrándonos, por favor.
Es un embarazo ectópico, doctora. De 10 semanas. ¿Qué tiene? Está consciente, dolor abdominal. Los signos vitales que fueron de 80 a 50. Ahorita nos está tomando la doctora. Presenta una saturación del 94%, cardíaca de 105. 80-70 del TA. Trabajo social, familiar. Cirugía, puede mandarlo en el quirófano, doctora, que va a ingresar, sería que ya está necesario. Líquido libre, espacio patronal, clínico derecho y líquido libre, fotos de saco. Pero positivo, vamos. Vamos. Otra vía. Cada vez otra vía. Analizar. También para que lo podamos tanque de oxígeno. Por favor, químico, todo preparador de quirófano, va para el quirófano.
Bueno, después de el video que acabamos de ver, ya tenemos listo al doctor Oscar Barrios. Hola, doctor, buenas tardes. Estamos listos para su ponencia. Buenas tardes. ¿Me pueden ayudar con... Ah, ya. Creo que ya le puse para compartir pantalla. ¿Sí se ve? Y doc, ya vemos su pantalla. Perfecto, y escuchamos muy bien su audio. Vale. Bueno, vamos a dar aquí el tema de preeclampsia. Pues este es un tema bastante importante porque es dentro de las causas de muerte materna, ocupa uno de los primeros lugares. Mi nombre es Oscar Barrios, soy ginecólogo y soy adscrito en el Hospital General de Tecamachalco. Bueno, a ver, déjame ocultar porque no alcanzo a ver bien mi... Un segundito. Ok, entonces, pues los trastornos hipertensivos en el embarazo son algo, pues, algo común. Ocurre de 5 a 10% del embarazo y bueno, está dentro de las primeras causas de muerte materna. Esta es una gráfica que saqué del Observatorio de Muerte Materna. Es de la semana epidemiológica número 43, es la última que se ha registrado. Y bueno, aquí como vemos, es la hemorragia obstétrica es el primer lugar y los trastornos hipertensivos en el embarazo ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Bueno, para ver esta parte tenemos que saber algo de los cambios fisiológicos, recordando que nosotros hay algunos cambios donde aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen plasmático, disminuyen las resistencias vasculares. Si esto no ocurre, pues va a ocurrir lo que continúa, que pues es el proceso de la preeclampsia. Este generalmente ocurre por una alteración de la placentación donde no ocurre la disminución de las resistencias vasculares y pues nos genera como tal pues ya el proceso de hipertensión. Vamos a pasar. Y bueno, estos son los cambios que normalmente ocurren. Eh, por trimestre aumenta el gasto cardíaco, disminuyen las resistencias vasculares y pues generalmente no, esta se va a dividir, Leo, si tiene que ser por definición, es un proceso en el cual tiene que ser posterior a la semana 20. Hay algunos procesos en los cuales sí podemos tener preeclampsia antes de la semana 20, pero son procesos eh, distintos. Generalmente es por algunas enfermedades previas como alteraciones de la colágena, lupus, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Tenemos que buscar causas secundarias. O también en el caso de embarazo molar, también es uno de los pocos trastornos que nos pueden generar preeclampsia antes de la semana 20. Posterior a esto, tiene que ser después de la semana 20. Entonces, esta gráfica pues nada más nos muestra cómo son son los estados en el cual pues algunas células llegan a la endotelio para disminuir estas resistencias vasculares, en lo cual si no ocurre este proceso, vamos a tener pues el aumento de las resistencias vasculares y por ende el proceso de la preeclampsia. Okay, vamos a ver. Los factores de riesgo. Bueno, hay varias asociaciones que se dedican a la investigación de la preeclampsia, en los cuales pues, nos van a dar algunas pautas para qué paciente vamos a tener un poco más de cuidado con él, en general.
Aquí, pues nada más con el puro antecedente que tenemos de ser latinos, pues ya tenemos muchos factores de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión arterial. Aquí en general, digo, todas las pacientes las consideraremos como un potencial de riesgo, pero obviamente durante el control prenatal vamos a ir disminuyendo estos riesgos. Ahorita les voy a poner una tabla de lo único que está pues descrito y como tal que nos va a ayudar como prevención. Entonces, riesgo alto para padecer preeclampsia es que haya tenido preeclampsia en un embarazo previo, algunas enfermedades crónicas como diabetes y enfermedad renal, hipertensión, y algunas enfermedades autoinmunes. De ahí los riesgos moderados, embarazo que sea primigesta, pacientes mayores a 40 años, antecedente de muerte fetal, antecedente de restricción del crecimiento, índice de masa corporal mayor a 35, este, mayor a 35. Aquí, sobrepeso y obesidad, es muy importante este tema porque solamente con el simple hecho de tener sobrepeso, pues nos agregamos cuatro riesgos en el embarazo, que es eh, la prematurez, preeclampsia, diabetes gestacional y hemorragia obstétrica. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que el peso en la paciente desde el inicio tenemos que cuidarlo mucho, ya que la demanda metabólica en el embarazo inicia por parte del bebé empieza por la semana 24 y el crecimiento acelerado del feto es de la semana 28 a la 38. Entonces, si tenemos en cuenta esto, tenemos que tomar muy en cuenta el inicio del embarazo, cómo comienza en cuanto el peso basal de la paciente, tomando en cuenta que en el primer trimestre pues va a tener un pico de náuseas entre las 9 y las 11 semanas. Esto no es en todas las pacientes, digo, hay algunas pacientes que les da más y otras menos, como los síntomas asociados, fatiga y las otras sintomatologías, pero bueno, las náuseas. Aquí entre la semana 9 y la 11 es como vamos a tener el pico y generalmente en estas semanas tenemos a bajar un poco de peso en esta parte del embarazo. Pero si nosotros no orientamos a la paciente adecuadamente, pues lo que va a pasar, vamos a tener eh, pues un consumo desmedido de calorías, va a aumentar más de peso y pues pensando que ella va a estar comiendo por los dos, entonces no es así, la paciente embarazadita tenemos que orientarla bien y definir bien sus factores de riesgo obstétrico desde el inicio para poder concientizar a la paciente que tiene riesgos, no solamente llevar el control, darle ácido fólico, hierro y mandarle a sus laboratorios. Aquí es una valoración integral que tiene que hacer el médico de primer nivel, segundo nivel, para poder categorizar y checar bien en su riesgo obstétrico del inicio. Ese riesgo eh, puede ser movible, ¿no? Puede tener un riesgo obstétrico alto al inicio y al final disminuimos algunos factores de riesgo con el control prenatal o al revés, que inicie con un control con un riesgo obstétrico bajo y al final se puede complicar todo. Esto va a depender mucho del control prenatal, pero el control prenatal aquí es la piedra angular para que nosotros podamos cuidar bien a nuestra paciente. Ok. Ahí. Bueno, la toma de TEA tiene que ser 2 tomas con un mínimo de 140 de sistólica y 90 de diastólica. Son 2 ocasiones en un periodo mínimo de 4 horas. ¿Cuánto es el periodo máximo? Una semana, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? La paciente que ya en alguna ocasión le tomamos una TEA, ya saben cómo son la toma de TEA, ¿no? Entonces, tiene que estar pues darle su tiempo, que cuando llega la paciente al menos 5 a 10 minutos, de ahí tomar la TEA en una posición sentada, que no haya ingerido algún estimulantes como café o tés, y de ahí pues tomar la TEA si tomamos una y por ejemplo la mandamos a su casa y solamente le tomamos una y se normalizó,
y vuelve a nosotros a la consulta que la citamos en 48 horas o en una semana, si vuelve a presentar una, entonces ya la podemos clasificar ahí. Obviamente, si tenemos la sospecha, le vamos a tomar sus laboratorios. Y bueno, ahorita vamos a ver metas. La hipertensión que nos va a dar problemas son 160 o 110 de diastólica con al menos 15 minutos de diferencia. Acordando que aquí vamos a manejar a la paciente con una crisis hipertensiva de esta cifra hacia arriba, es una crisis hipertensiva ya sea tipo urgencia o tipo emergencia. Tipo urgencia, le digo que no tiene daño a órgano blanco, y tipo emergencia con datos a órgano blanco, que ya se lo saben, es la cefalea, epigastralgia, acúfenos, fosfenos. Bueno, esta era la clasificación que se manejaba normalmente, y ahorita ha cambiado un poco, pero bueno, les voy a poner la actual. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Una cosa es lo clínico y otra cosa es lo que vamos a tomar en cuenta mediante laboratorios y bueno, la proteinuria. Entonces, son cifras de tensión arterial de 140 o 90 o mayor en un periodo al menos de 4 horas en pacientes de 20 semanas en adelante. Y bueno, si tiene 160 o 110, pues en una sola o más, se tiene que confirmar con intervalos cortos de mediciones. Aquí, ¿qué va a depender de cuánto tiempo tenemos para estabilizar a la paciente, si tiene datos o no a daño a órgano blanco? Como que cefalea, epigastralgia, cualquier dato de encefalopatía hipertensiva, se tiene que administrar medicamento para disminuir la presión en al menos una hora. Si la paciente está estable, pues podemos darle un poco más de tiempo, hasta 24 horas. Pero la paciente, si ya la tenemos categorizada como hipertensa, se tiene que monitorizar y tomar sus laboratorios. Bueno, la proteinuria antes era un criterio como tal, es muy importante para el diagnóstico de preeclampsia. Actualmente no. Si no tenemos proteinuria, podemos hacer el diagnóstico mediante algunos otros datos que nos van a categorizar la paciente si tiene datos o no de severidad, como cuál es la trombocitopenia, lesión renal aguda, aumento de las enzimas hepáticas, edema pulmonar, y bueno, algunos otros datos, pero en general, la proteinuria no es un punto pivote para decir si tiene o no preeclampsia. Puede tenerla o puede que no. En nuestro manejo, como tal, el diagnóstico se va a referir a estos criterios, pero si tiene proteinuria, solamente la vamos a nombrar en nuestra descripción o análisis, es que tiene una proteinuria significativa o no significativa. El punto de corte son 300 miligramos en 24 horas. Y bueno, acordamos que esto tiene una historia natural de la enfermedad, así como nosotros estudiamos las curvas de las enfermedades en salud pública. Pues esta enfermedad tiene su historia natural. Si nosotros no detenemos el proceso o resolvemos el proceso, todas culminan en eclampsia. ¿Vale? Aquí sí es importante determinar si tiene hipertensión previa o, eh, o, o hipertensión crónica de reciente inicio más preeclampsia sobrecargada. Esto lo vamos a evaluar mediante la sintomatología y si tenemos cambios en los laboratorios. Vamos adelante. Bueno, vamos a tener esta es una enfermedad que altera, que altera varios sistemas a nivel cerebral, a nivel vascular, a nivel pulmonar, hepático, renal, a nivel placentario, y bueno, va a tener desenlaces complicados en distintas áreas si no intervenimos. Bueno, esa es la tablita que les mencionaba. El año pasado salió este artículo de preeclampsia en una página que se llama New England Journal of Medicine.
Entonces, hicieron ese estudio en varias, bueno, en muchas mujeres, donde pues determinaron que estos son los únicos medios preventivos que tienen evidencia científica como tal. ¿Qué es la que más podemos pues darle a la paciente para que tome en cuenta que esto nos va a beneficiar? Pues es el ejercicio. 140 minutos a la semana o 20 minutos al día nos van a disminuir el riesgo de preeclampsia en un 40%. Ese sí es muy importante, hay que tomar nota de esto, independientemente de los fármacos que ocupemos para prevenir preeclampsia, ya tenemos evidencia que el ejercicio moderado, ¿qué es el ejercicio que va a hacer? Pues solamente caminar. ¿Qué otros ejercicios puede hacer? Pilates, este, bueno, yoga, ejercicios de estiramiento, y esto nos van a servir para el final del embarazo, para que la paciente pues pueda culminar en parto, no en general, no estoy hablando precisamente de preeclampsia, pero solamente el hecho de caminar 20 minutos al día me va a reducir el riesgo de preeclampsia en un 40%. De ahí lo que sigue, el inicio de aspirina, ácido acetil salicílico. En Estados Unidos manejan dosis distintas a las de México. Generalmente hay estudios donde marcan de 81 miligramos, y hay otros estudios que ahorita actualmente vieron que hay una diferencia significativa usando 162 miligramos, que es prácticamente dos tabletas de 81 miligramos. Aquí en México no tenemos esa presentación, pero lo que sí está demostrado es que más de 100 miligramos al día pues nos va a reducir el riesgo de preeclampsia es un 60%. Esto iniciando antes de bueno, desde la semana 12 y se puede dar hasta la semana 36, así como está marcado en la tablita. Se inicia la semana 12 y se termina la semana 36. Y por algún otro detalle, la paciente tiene algunos otros factores y necesitamos continuar aspirina, no hay problema. Esta no nos va a incrementar el riesgo de sangrado en caso de que sea cesárea. De ahí, el calcio en pacientes que tienen deficiencia también ha demostrado que disminuye el 50% de riesgo de preeclampsia. Y bueno, que nosotros, bueno, todas las pacientes en general, con o sin patología, tenemos que resolver el embarazo alrededor de la semana 39. ¿Por qué? Porque el embarazo de término se subdivide en embarazo de término temprano, embarazo de término completo y embarazo de término tardío. Si resolvemos el embarazo entre la semana 37 y la 38.6, tenemos un riesgo de taquipnea transitoria del recién nacido, por el simple hecho de resolverla antes de la semana 39, ya que depende de cómo datemos la edad gestacional, ya sea por fecha de última regla o por ultrasonido del primer trimestre, que son los más cercanos a la fecha normal. Esta puede variar hasta 5 semanas y ya está demostrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que pues que nuestra pacientita llegue al buen término hasta la semana 39. ¿Y por qué no después de esa semana? Porque pues aumentamos el riesgo de padecer problemas como preeclampsia, muerte fetal intrauterina. Se regregan unos riesgos, ya sea desde la semana 40, la semana 40 tiene un 20%, semana 41 ya un 30%, y no se diga ya un bebé post-término puede llegar a tener muerte fetal. Eso también se explica, la muerte fetal es multifactorial, no es específica, pero si llevamos un mal control prenatal y le agregamos que llega a estas semanas, pues se incrementan los riesgos. Ok, aquí vi un comentario del riesgo obstétrico. Sí, eso sí, debería tener una modificación ya en cuanto a sobrepeso, porque es a partir del sobrepeso, no necesariamente tener obesidad. Ya con el simple el hecho de tener sobrepeso, ya tenemos factores de riesgo asociados en la paciente obstétrica. Yo les mencioné algunos: diabetes gestacional, preeclampsia, hemorragia obstétrica y pues prematurez, ¿vale? Entonces eso sí lo tenemos que ir, tener bien en cuenta. ¿Tienen alguna duda?
Al final vamos a hacer la ronda de preguntas, ¿no? Ok, Si gusta, para continuar. ok. Si ya terminó. Ah, No, todavía me falta. ajá, por favor, doctor. Gracias. Bueno, esto ya también ya lo vimos. La aspirina es de los medicamentos que vamos a tener en la cabecita para prevención de preeclampsia, 100 miligramos o más al día, de 100 a 150. Hay estudios ahorita que ya están administrando 162 miligramos. Ok, entonces inicia de la semana 12 en adelante, antes de la 16 para prevenir preeclampsia. Y pues aquí la que vamos a dar comúnmente es la aspirina Protec, son de 100 miligramos, o la Junior. Entonces, ¿cuáles son dosis bajas de ácido acetil salicílico? Son las que nos ayudan para esto. Y siempre y cuando tenga una dosis menor a 300 miligramos, nos ayuda con este efecto. Vamos a seguir. Esta tablita es importante. Esta tablita también para el tratamiento. ¿Cuáles son las metas de la paciente embarazadita? Ya nos llega hipertensa y nos llega con 160, 110, 170, para arriba, lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, el manejo sí está indicado. Los de primera línea, aquí es el abetalol. El abetalol, el sector salud apenas, pues no tiene mucho, que aquí en México se empezó pues a comercializar. Y pues ya afortunadamente en algunas de nuestras unidades tenemos. Hay que tener en cuenta que digo, tenemos el abetalol, como no se usaba y en todos los artículos sí viene, hay que leer los efectos secundarios. Tenemos algunas contraindicaciones relativas. ¿Qué pacientes deberíamos tener cuidado de administrarle el abetalol? En los pacientes con asma y las pacientes que tienen bradicardia, la madre. Y un efecto secundario que también ya lo mencionan los artículos, es que este medicamento puede generar una bradicardia en el feto, una bradicardia leve, o sea, una frecuencia cardíaca fetal menor a 110. Yo lo que sí, pues, recomiendo que si vamos a administrar estos medicamentos, independientemente de los que tengamos aquí en la lista, pues tenemos que tener monitorizada a la paciente, porque son pacientes de alto riesgo y nos pueden generar, pues, un desprendimiento de placenta y, pues, con un desenlace, pues, que puede generar una muerte fetal. Ok. Ok, entonces el abetalol. Acuérdense, vamos a iniciar a partir de la toma de TA a decidir si es una crisis hipertensiva tipo urgencia o tipo emergencia. Y de ahí, aquí vienen las dosis, ya sea vía intravenosa o vía oral, de cómo vamos a ocupar. Hay algunos países como Alemania que o sea, no tienen la betalol. Entonces, de primera línea usan el nifedipino. Ya poco a poco vamos a estar disminuyendo el uso de la hidralazina y de la alfa-metildopa. La metildopa, pues ahorita, así como tal, no es un medicamento que nos vaya a servir mucho en la urgencia y emergencia hipertensiva, ya que pues su vida media y el efecto de este medicamento va a ser muy tardado. Entonces, por eso lo ponen hasta el final en la escala. Si no llegáramos a tener la betalol o hidralazina bien intravenosa, el nifedipino es una excelente opción. ¿Cómo se da? 10 miligramos vía oral, no se da vía sublingual, se da vía oral. Y pues nos da un efecto bastante bueno en los siguientes minutos, en los siguientes 20, 30 minutos. Estamos monitorizando a la paciente cada 5, depende de su sintomatología, pero bueno, vamos a iniciar ya sea la betalol intravenoso. Aquí viene el gramaje que vamos a estar manejando. Y la hidralacina, pues la podemos manejar en bolo, o hay un libro que salió hace algunos años
donde se manejaban infusión. Para pacientes con una emergencia hipertensiva, se podían manejar 20 miligramos en 100 mililitros de solución salina y se pasaba en 1 hora. Esto nos disminuye algunas complicaciones asociadas al uso de los medicamentos, ya que cuando disminuimos la tensión arterial más del 20% de manera inicial, pues sí podemos tener riesgos de algunas cosas como desprendimiento de placenta, lesión renal aguda, incluso hasta un EVC un evento vascular cerebral nos podría provocar en caso de que no sigamos esta norma. Digo, sí tenemos una emergencia, pero hay que disminuir las tensiones arteriales en porcentajes, no de golpe, porque esto nos puede ser contraproducente. Ok, y bueno, primera línea el abetalol, el segundo va a ser el nifedipino y el tercero la hidralazina. Entonces, las dosis, 200 miligramos ya sea vía oral o en bolos de 10 a 20 miligramos vía intravenosa. Aquí me parece que la ampulita que estamos manejando es de 100 miligramos. Entonces, pues vamos a seriar a la paciente tomando la tea cada 15 minutos para ver el efecto y poder administrar el medicamento. ¿Cuáles son las metas de estas pacientitas? Tener a la paciente con tensión arterial sistólica 150 o menor o 100 de diastólica o menor. Esas son las metas iniciales. Ya de ahí podemos mantener a la paciente en cifras de 140-90, 130-90 y pues va a estar bastante bien el control. No necesariamente tenemos que llegar a tener hipotensa a la paciente porque también la hipoperfusión nos puede afectar como tal. Hipotensión y hipoperfusión son cosas distintas, pero tienen desenlaces complicados si no atendemos a la paciente como debe de ser. Bueno, aquí, ¿cuáles son las pacientes que tenemos que dar tratamiento y cuáles no? Pues generalmente son cuando hay algunos criterios para decir si tenemos o no, si damos o no medicamentos. Generalmente es tener cifras de 150 a 100, hay que administrar un medicamento para poder tener en metas a las pacientes. Pero va a depender mucho, digo, de 37 semanas en adelante, pues se tiene que resolver el embarazo, ¿no? Va a depender de varias cosas. Si tenemos el equipo completo con pediatría y una UCI, pues a la mano, porque digo, 37 semanas, pues el bebé pueden hacer con dificultad respiratoria, aunque las pacientes con preeclampsia se consideran pacientes con estrés crónico al feto y pues generalmente ellos, su madurez pulmonar es un poquito más adecuada, por así decirlo, por este estrés que sufren como tal. Pero si le agregamos que ya recibió al menos un esquema de maduradores pulmonares, pues sí es importante. ¿A partir de cuándo se pueden colocar los maduradores? Ahorita actualmente ya se maneja desde la semana 22 en Estados Unidos porque ellos tienen una sobrevida más amplia que nosotros. De la semana 22 a la semana 36.6 se pueden administrar maduradores pulmonares, de preferencia la betametasona. Siempre que se administren maduradores pulmonares hay que decirle a la paciente que su bebito se va a mover menos. ¿Por qué? Porque es un efecto común. Los movimientos fetales es el único parámetro que tiene la madre para saber que su bebé está bien. Entonces, cada cuánto se tiene que mover, eso al menos una vez cada media hora. Si tenemos una paciente después de la semana 32, el bebito ya tiene periodos de sueño hasta de 2 horas. Entonces, puede dejar de moverse hasta 2 horas, pero es porque está durmiendo. En sí, aún así, que la paciente sienta que no se mueva, hay que estimularlo, ya sea con tacto, con voz, tomando algunos jugos o alimento con una carga alta de azúcar para que pues, se sienta el estímulo y podamos tener los movimientos del bebito.
De ahí, los madurez pulmonares, sí, siempre hay que decirle a la paciente, se te va a mover menos, pero no se te va, o sea, no es que se deje de mover por completo, se le va a mover menos y va a ser muy perceptible para la paciente, ¿vale? Eso sí, muy importante. De ahí en fuera, pacientes que son menores a 34 semanas, se considera una preeclampsia de mal pronóstico, ya que pues va a tener desenlaces más complicados, ya sea el ingreso del bebé a la UCI y además que se puede complicar nuestra hipertensión con algunas otras complicaciones como síndrome de HELP o síndrome de PRES. Recordándole, si seguimos la historia natural de la enfermedad y la paciente no culmina su embarazo, esta paciente todas van a convulsionar. Las crisis convulsivas, pues denominada eclampsia, ahorita vamos a ver una parte de eso al final, es asociada a un síndrome, se llama síndrome de PRES. La eclampsia no es el único padecimiento que nos va a dar este síndrome, pero tenemos que tener en cuenta que aquí las crisis convulsivas es por un edema vasogénico, el cual pues nos va a generar las crisis convulsivas como tal. ¿Qué es lo que tenemos otra cosa que tomar en cuenta? Paciente con una emergencia hipertensiva, es decir, con datos de encefalopatía hipertensiva y daño órgano blanco, tenemos que administrar sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, generalmente ya conocen todos el esquema SUSPAN, que es el más conocido, y pues administran 4 gramos en solución glucosada diluida en 250 mililitros de solución glucosada, se administran 4 gramos en 20 minutos y de ahí se pasa después 1 gramo por hora. Este tiempo, ¿cuánto tiempo? Pues antes de la resolución, si lo usamos como preventivo de las crisis convulsivas, porque así se denomina, no es un neuroprotector materno, la neuroprotección en un paciente adulto se utiliza para los pacientes con trauma cráneoencefálico y se utilizan las medidas de neuroprotección es en base a algunos criterios de terapia intensiva que se llaman GHOST. Eso no tiene nada que ver con el manejo de acá. El manejo de acá solamente es preventivo de crisis convulsivas y es con sulfato de magnesio. De ahí en fuera no podemos prevenir de otra manera. Hay que pongan como tal DFH o fenobarbital no tiene el mismo efecto el que está descrito como tal para la para la protección o disminuir el riesgo de crisis convulsivas y el sulfato de magnesio. Para protección fetal solamente se usa el sulfato de magnesio en embarazos menores a 32 semanas por el riesgo de hemorragia interventricular, pero de ahí en fuera, como neuroprotector fetal, es solamente que el bebito vaya a nacer en las próximas 12 horas, se administra 12 horas previas y con la finalidad de disminuir el riesgo de parálisis cerebral infantil. Ok. Bueno, este es otro esquema en el cual vamos a atender a los pacientes con embarazo y hipertensión. El manejo es prácticamente pues, el mismo que nosotros acabamos de describir. En la primera tablita que les puse es el que maneja el New England. Este es otro artículo de la Sociedad de Nefrología. Igual no manejan las dosis, pero pues son los medicamentos que podemos ocupar. Igual aquí de los que ya le había dicho, la aspirina de 81 a 162 miligramos. Y los riesgos de los medicamentos. Recordando que los medicamentos, aquí, la clasificación de medicamentos en el embarazo se va a dar por letras, es A, B, C, D y X. Y en el puerperio es diferente, es 0, 1, 2. Entonces ahí es el riesgo de que pase o no a través de la leche materna, pero generalmente todos los antihipertensivos se pueden administrar vía oral y prácticamente no tienen efecto en el bebito si es puérpera. Se maneja como una crisis hipertensiva en una paciente no embarazada, aunque esté lactando.
El único medicamento como que estaba así en duda era el Prazosin, porque ese sí tenía un riesgo moderado en cuanto a la excreción de la leche. De ahí en fuera, se puede administrar cualquiera, ¿no? Puede ser los YECA, ARA. Los YECA y los ARA no se pueden administrar durante el embarazo, porque por ahí sí nos afecta y es categoría D, ¿vale? Entonces ahí no. Pero hay una página que se llama elactancia.org, ahí pueden ponerle cualquier medicamento que tengan duda para ver si se administra o no, y les da la clasificación que les comento. Esta clasificación es exclusivamente para lactancia y medicamentos, con la finalidad de no retirar la lactancia materna a- al- en general, porque no le vamos a poder, si el bebé nació prematuro, tiene alguna complicación y le quitamos todavía la leche materna exclusiva, vamos a tener pues un poco más de complicaciones y riesgos. De ahí, esta es la lista de problemas que se asocian a la preeclampsia posterior al evento, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, hipertensión crónica, demencia. Demencia, hay muchos artículos ahorita que han salido, eh, pues no en general de obstetricia, pero la demencia es algo que pues poco a poco vamos a ir viendo más, más común. Está asociado a algunos medicamentos. He leído algunos artículos, yo no precisamente de esto, pero la metformina es uno de los medicamentos que nos ayuda a disminuir el riesgo de demencia. Y hay algunos medicamentos que nos ayudan, nos aumentan el riesgo de padecer demencia, y estos están de los inhibidores de las bombas de protones, están asociados a estos. Aquí en general, preeclampsia sí nos tiene un riesgo de demencia de 2.4, el riesgo relativo. Este, Otras enfermedades renales crónicas, diabetes, síndrome metabólico, hipotiroidismo. Y pues en el bebé igual, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad, problemas cognitivos. Y bueno, esta es una de las complicaciones de la preeclampsia, es el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Este síndrome no es característico solamente del embarazo, puede haber otras causas que lo causen, pero bueno, primero tenemos que saber que es un síndrome clínico radiológico. ¿Por qué radiológico? Se tiene que hacer una resonancia magnética para poder evidenciar estos focos de edema vasogénico y ausencia de infarto. En la imagen se ve ahí un poco la parte posterior del cerebro se ve un poco aumentada de intensidad. Esto es por resonancia magnética, y pues generalmente una resonancia magnética simple es suficiente para poder ver estos cambios. Este, Esto se asocia a el edema vasogénico. Y bueno, ¿qué sintomatología nos da el síndrome de Pre? Son datos de encefalopatía hipertensiva. Antes, en las guías de práctica clínica antiguas, venían términos como inminencia de eclampsia y cosas de ese tipo, y pues no como tal, o sea, estaban descritos, pero no se asociaban a algo. Ahorita ya tenemos este síndrome, digo, está descrito desde hace muchos años, pero se asoció a la eclampsia porque es reversible y generalmente pues no deja como tal secuelas. Ya si llegara a tener infarto o alguna hemorragia intracerebral, pues ya es otra cosa, pero son los riesgos que puede tener la preeclampsia. Entonces, eclampsia o síndrome de encefalopatía posterior reversible, ¿vale? ¿Qué es lo que nos causa la encefalopatía hipertensiva? Es una disfunción generalizada del cerebro causado por hipertensión arterial. Son signos de edema cerebral y es un comienzo gradual de cefalea, náusea, vómito, seguido por signos neurológicos, crisis convulsiva, alteración de la conciencia y problemas visuales. Yo no sé si nos ha tocado a todos. Solamente tener la cefalea no es característica de encefalopatía hipertensiva. Tenemos que tener algo agregado, alguna disfunción neurológica para poder hablar de encefalopatía hipertensiva. Hay otra cosa, la encefalopatía, um, bueno, no viene sola, generalmente es asociada.
Y bueno, cuando hay datos de encefalopatía hipertensiva, para disminuir el riesgo de las crisis convulsivas, se utiliza el sulfato de magnesio como primera elección. También, digo, otra de los problemas visuales, la paciente puede llegar con amaurosis fugaz. A mí en la residencia me tocaron al menos 2 pacientes que llegaron con amaurosis y pues, posterior a esto, digo, pues era un dato prácticamente que iba a convulsionar y empezó a convulsionar a los 15, 20 minutos de haber llegado a la unidad con los síntomas visuales, además de peristalgia. Bueno, y esas son algunas otras de las enfermedades que pueden causar el síndrome de Press. Algunas tienen en común la disfunción endotelial y otras pues la hipoperfusión e hipertensión y hipoperfusión cerebral, ¿vale? Entonces, dentro de las cuales de las causas, aquí viene la preeclampsia. Y hasta ahí nos quedamos. Comenzamos con las preguntas. Sí, doctor, hasta el momento no he visto otra pregunta. Creo que fue la única, la de hace ratito. Pero esperamos un momento a ver si alguien más tiene preguntas. Pero al parecer no. Ok, bueno, aquí para recordar, la preeclampsia es un síndrome clínico. Tenemos que tener el dato de la hipertensión después de la semana 20, arriba de 142 tomas, con 4 horas de intervalo. Hay que tomar, esos pacientes se tienen que monitorizar y tomar laboratorios para ver si tiene datos o no de severidad. Ahorita, como se está manejando, preeclampsia sin criterios, de acuerdo a la tablita que vimos, que no tenga trombocitopenia, eh, bueno, la proteinuria ya vimos que es un tema aparte, enzimas hepáticas elevadas, si no tiene algún dato de severidad, bueno, lo podemos clasificar con una preeclampsia sin criterios, pero en general, al final del día, esto va a desaparecer. La preeclampsia es un síndrome clínico que culmina en algo, es una historia, la historia natural de la enfermedad, todo este proceso culmina en algo. Toda la preeclampsia como tal bien establecida va a culminar en una crisis convulsiva. El tratamiento, pues ya sabemos, es la resolución del embarazo. Ah, sí, en los madurados pulmonares, ya ahorita hay artículos muy recientes que ya se aplican a partir de la semana 22, pero esto se debe a la sobrevida que hay en Estados Unidos. De acuerdo, la mayoría de los artículos que están, la mayoría, y los que están más descritos son de allá, y la Academia de Ginecología y Obstetricia la coge desde allá. Entonces, como ellas tienen una sobrevida más amplia, pues ya les viven bebitos hasta de 22 semanas. Aquí en México muy apenas y tenemos una sobrevida, digo, depende de la unidad. Digo, el Hospital de la Mujer a lo mejor podría tener una sobrevida entre los 26 semanas o 25, pero digo, son bebitos que pues si la UCIN tienen que tener un manejo bastante estricto, además que esos bebitos entre más pequeño más secuelas puede tener y una de ellas son visuales. En el Hospital de la Mujer afortunadamente tienen un protocolo para esto, para evitar la retinopatía del prematuro, pero sí es importante, digo, los artículos manejan desde la semana 22. Lo pueden colocar, sí, tienen efectos secundarios graves, no, pero el que es de preferencia hay que usar el esquema de madurez con betametasona. La dexametasona sí nos sirve, nada más que nos genera un factor surfactante un poquito menor calidad. De ahí en fuera, lo pueden ocupar. Siempre hay que decirle a la paciente, se te va a mover menos tu bebé, ¿vale? Entonces, desde qué semana 22 a la semana 36.6. Les puedo pasar, ahorita hay muchos artículos nuevos, incluso hay uno del mes pasado que salió igual de preeclampsia, donde pues nos manejan múltiples opciones para el manejo en la hipertensión. Todos culminan en lo mismo, en los medicamentos que les acabo de mencionar. Si van a utilizar el abetalol, mi recomendación es tener monitorizada a la paciente. Sabemos que no en todas las unidades, o al menos si lo van a administrar bien endovenosa, que es cuando a veces no se nos pasa la mano, y si lo pasamos en bolo, pues podemos tener efectos secundarios
indeseables. Entonces, la bradicardia fetal no es algo fácil de manejar, nos hace hacer cosas que no debemos hacer. Entonces, es algo que si no contamos con el recurso en el hospital o un monitor y lo dejamos así el paciente a la deriva, aunque lo estemos monitorizando con un Dopton, si no es continua la vigilancia, pues podemos tener fallos y aquí el detalle que con el feto, pues es la muerte fetal. Sabemos que la muerte fetal tiene factores multifactoriales, incluso genéticos, pero ¿qué le vas a decir a la paciente cuando llega a la unidad, le administras un medicamento y de repente ya no tiene frecuencia cardíaca? Es uno de los riesgos. Aquí, si nosotros concientizamos bien a la paciente desde el inicio en el control prenatal que tiene factores para un problema como preeclampsia, al final es más fácil que ella comprenda si llegó a complicarse. Y más que nada en el tema del factor de riesgo más predisponente y más importante que nosotros tenemos en nuestra paciente de la vida diaria es el sobrepeso. Ya les comenté que es lo más importante y que tenemos que ser muy incisivos en el sobrepeso en la paciente embarazadita. Si no controlamos este sobrepeso y la paciente tiene un aumento desproporcionado de kilos durante el embarazo, pues seguramente va a ser problemas como los que le mencioné: hemorragia, preeclampsia, diabetes gestacional o incluso que el bebito nazca antes. ¿Alguna otra duda? No, el síndrome de Prespo se llama síndrome de encefalopatía posterior reversible, que es o sea, eh, o sea, tiene sus crisis convulsivas a nivel cerebral, solamente tiene los focos de, este, los focos de hipoperfusión, pero no genera secuelas como tal neurológicas. Si llegara a tener secuelas es seguramente porque hubo un infarto cerebral o hubo ahí algún problema de hemorragia cerebral, pero digo que puede pasar, digo, más la hemorragia cerebral que está asociada a la hipertensión descontrolada. ¿Alguna otra duda? Y bueno, Perfecto, preventivo. Doc. Me parece que ya son todas las preguntas. ¿Ok? Y si ya no hay más, pues damos por concluido el día de hoy. Y ahorita en un momento les volvemos a poner el link de registro, aunque hace un momento lo pusieron otra vez. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. Agradecemos mucho su ponencia y excelente día. Gracias. Por el día de hoy sería todo. Ya que tuvimos contratiempo con un ponente. Entonces, por el día de hoy damos concluido. Les agradecemos su participación y los esperamos el siguiente martes. Sería el día 14 para las siguientes ponencias. Muchas gracias. Vamos a ver qué podemos hacer con la plática faltante, bueno, con nuestra ponente. Y si podemos ponerla más adelante, lo haremos posible, aunque para el siguiente martes ya tenemos nuestras próximas ponencias, pero intentaremos acomodarla. Tenemos el siguiente martes diagnóstico y manejo de hígado graso en embarazo y prevención y manejo de trombosis venosa. Las grabaciones se encuentran dentro de la página del CEMEVI. Hay un apartado. La siguiente semana les voy a poner un tutorial de cómo verlas para que puedan repasarlas también